Universidades privadas que usan hojas y papeles todavía en sus escuelas, mientras otras de los países del G7 y los países más industrializados del mundo tienen tablet y alta tecnología. ¿Quién determina qué cultura es libre y cuál no para educarse? Yo soy Carlos Álvarez y hoy en un ensayo al día, educación para obedecer, las escuelas como fábricas de sumisión. Recuerda que un ensayo al día es un podcast de Carlos Álvarez Contrainformando. Aquí revelamos la otra realidad, la que no llega al Congreso para discutirse con el pueblo. No te muevas que ya comenzamos. Hoy nos sumergimos en un tema que nos afecta a todos, a toditos, sin excepción, pueblo dominicano, latinoamericano y del mundo completito. ¿Son las escuelas realmente lugares de aprendizaje o fábricas diseñadas para moldear mentes obedientes? Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre la educación del país y del mundo. Desde los pupitres rígidos hasta las políticas que dictan qué pensar, exploraremos cómo el sistema educativo ha sido una herramienta de sumisión a lo largo de la historia. Y lo sigue siendo, lo sigue siendo. No se trata solo de memorizar fechas o de resolver ecuaciones. Se trata de quién tiene el poder de decidir cómo pensamos. Quédate hasta el final porque te lanzaré un desafío que podría cambiar tu manera de ver el mundo. Si esto te resuena, suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio para que despiertes junto conmigo. Empezamos. Solo imagina por un momento el aula típica, filas de pupitres, un reloj marcando cada minuto, una campana que dicta cuándo hablar, comer o moverse. No es un accidente, señoras y señores. El sistema educativo moderno tiene raíces profundas, inspiradas en el modelo prusiano del siglo XIX, creado en Alemania para formar soldados disciplinados y trabajadores sumisos para la revolución industrial. No era sobre cultivar genios, sino sobre producir masas de hombres y mujeres obedientes. ¿Te suena esto familiar? En América Latina, este modelo llegó tardío de la mano de las élites coloniales y luego fue adoptado por gobiernos que querían controlar a las masas. Piensa en las dictaduras del siglo XX, solo piensa en eso. En Chile, por ejemplo, bajo Augusto Pinochet, las escuelas se convirtieron en espacios para adoctrinar con propaganda todo lo que respiraba allí dentro. En Cuba, que prometieron liberar al pueblo cuando don Fidel Castro subió a la silla, el sistema educativo postrevolucionario priorizó la lealtad al régimen sobre el pensamiento crítico. Ya ustedes han oído la palabra los hijos de la revolución, así se hacen llamar. Pero no por ellos, sino por la etiqueta de la revolución. Pero no necesitamos ir tan lejos. Observa los uniformes, las reglas estrictas, los castigos por cuestionar la autoridad o los paradigmas de las épocas. Todo esto está diseñado para internalizar la obediencia del individuo. Los psicólogos como Stanley Milgram, con sus famosos experimentos de obediencia, demostraron que las personas tienden a seguir órdenes de figuras autoritarias, incluso cuando saben que estas personas están mal. Stanley Milgram fue un psicólogo social norteamericano de origen judío, nacido el 15 de agosto del 33 en Nueva York y falleció el 20 de diciembre de 1984, cuya obra revolucionó el entendimiento de la obediencia y la autoridad.
formado en la Universidad de Queens con un doctorado en psicología social en Harvard, Milgram se destacó por sus innovadores experimentos, especialmente en el célebre ya experimento de obediencia a la autoridad, realizado entre el 61 y el 63 en la Universidad de Yale. En este estudio reclutó a participantes a quienes se les instruía a administrar supuestas descargas eléctricas a otros individuos, bajo la dirección de un investigador, explorando hasta qué punto las personas seguirían órdenes a pesar de sus escrúpulos éticos. Los resultados fueron impactantes. Un 65% de los participantes obedeció hasta el final, incluso cuando creían que estaban causando daño severo, revelando la poderosa influencia de la autoridad en la conducta humana. Este trabajo, motivado en parte por sus intereses en comprender cómo ocurrieron atrocidades como el Holocausto, no solo consolidó su reputación, sino que también generó debates éticos sobre la experimentación psicológica. Sus hallazgos se extendieron a otros estudios sobre conformidad y dinámica grupal, dejando un legado duradero en la psicología social. En el aula, el profesor se convierte en esa figura y los estudiantes aprenden a no desafiarlo, a no preguntar demasiado. ¿Recuerdas alguna vez haber sentido que tu curiosidad se apagaba en la escuela? Tal vez te castigaron por haber hecho una pregunta impertinente o te obligaron a memorizar algo sin entender el por qué se hacía. Eso no es educación, es condicionamiento. Y este patrón se repite globalmente, desde las escuelas públicas de República Dominicana hasta las élites privadas de Estados Unidos. La pregunta es, ¿quién se beneficia de una sociedad que obedece sin cuestionar? Ahora hablemos del corazón del problema, el currículum, la tesis, el libro. ¿Qué se enseña y qué se omite en estos lugares? En la mayoría de los sistemas educativos, el enfoque está en memorizar datos, fechas históricas, fórmulas matemáticas, pero rara vez se fomenta el porqué detrás de las cosas. El currículum es una herramienta política. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, aquí en República Dominicana, por ejemplo, los libros de textos glorificaban al régimen y silenciaban las atrocidades que cometían. En la actualidad, las pruebas estandarizadas como PISA o SAT miden el rendimiento, pero también refuerzan un pensamiento lineal, donde salir de las normas es un fracaso total. ¿Has notado cómo las asignaturas creativas como arte o filosofía suelen ser las primeras en recortarse? Eso no es un error, es una elección. Históricamente, los sistemas educativos han sido usados para perpetuar el status quo. En los Estados Unidos, por ejemplo, durante la segregación racial, las escuelas para afroamericanos estaban diseñadas para limitar su acceso al conocimiento, mientras que las élites blancas recibían una educación más amplia. En América Latina, el enfoque en la historia oficial a menudo omite las voces de los indígenas o los esclavizados. Pregúntate solamente, ¿quién escribe estos libros, estas tesis y estos currículums? Generalmente son gobiernos, corporaciones o instituciones que tienen intereses en mantener el orden establecido. Incluso hoy, los temas de resistencia o pensamiento crítico son marginados, mientras que se prioriza la preparación para el mercado laboral. Un mercado que necesita trabajadores obedientes, no rebeldes. ¿No te parece extraño que te preparen para un empleo,
pero no para cuestionar al sistema que lo sostiene, aunque esto vaya en detrimento de la humanidad. Sin embargo, no todo está perdido. Hay alternativas que desafían este modelo. Piensa en la educación Monterrossi, donde los niños aprenden a su ritmo, explorando su curiosidad natural, o en las escuelas Waldorf, que integran arte y creatividad como pilares. Incluso el homeschooling, aunque controvertido, permite a las familias romper con la estructura tradicional. En América Latina hay movimientos como las escuelas populares en Brasil, impulsadas por educadores como Paulo Freire, quienes han buscado empoderar a las comunidades marginadas mediante una educación liberadora. Miren, hay historias inspiradoras de resistencia. En 1968 los estudiantes de México se levantaron contra un sistema educativo opresivo, exigiendo voz y cambio. Aunque aquello terminó en una terrible masacre, se logró algo, se logró muchas cosas para que México hoy fuera un país más desarrollado. En Colombia, maestros rurales han creado escuelas de la selva para enseñar a los niños indígenas sin imponerles una cultura extranjera. Estos ejemplos nos muestran que el cambio es posible, pero requiere acción. Te invito a que hagas algo esta semana. Mañana habla con un joven, un sobrino, un hijo, un vecino y pregúntale sobre su experiencia escolar, política o religiosa. ¿Qué le gusta? ¿Qué odia? Si siente que lo están moldeando o lo están liberando. La educación liberadora comienza cuando empezamos a cuestionar y a buscar respuestas fuera de las líneas marcadas. Es lamentable, pero no se pueden conseguir objetivos si no te llaman rebelde. Solo aquellos que se rebelan contra el sistema han alcanzado la gloria. Bien, señores, hoy hemos recorrido un camino intenso. La educación puede ser un acto de liberación o una cadena invisible que nos ata a la sumisión. Depende de cómo la enfrentamos, de cómo la cuestionamos y de cómo la transformemos. No se trata solo de cambiar aulas o currículums, se trata de cambiar mentes. Si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien, dale un me gusta para que nos ayudes a seguir creándolos. Recuerda suscribirte a este canal, Carlos Álvarez Guzmán, contrainformando en un ensayo al día. Solo recuerda, la realidad que no llega al Congreso para ser debatida es la realidad que te están aplicando sin tu consentimiento. Y aquí va tu desafío. Esta semana busca un libro o un documental sobre educación alternativa. Te recomiendo empezar por Pedagogía del Oprimido de Freire y reflexiona sobre cómo aplicarías esas ideas en tu vida y en la de los demás. La libertad comienza en tu mente y juntos podemos desmantelar estas fábricas de obediencia. Hasta la próxima, contrainformadores. Dios te bendiga, Dios te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Tenga el Señor de ti misericordia y mañana otro ensayo. Cambio fuera.